Gracias. Hermanos, pues buenos días a todos. Gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí, hermanos, de verdad. Pátzcuaro no es muy cerca, pero lo hacemos con mucho gusto. De verdad, estamos contentos el estar aquí. Y viene pues el pastor, cuando nosotros venimos en pocas palabras, hermanos, venimos a pedir ayuda, literal, en cuanto a la alabanza. Nosotros somos una iglesia joven en Pátzcuaro, obviamente con deseos de crecer, con ánimo para servir, y en cuanto al ministerio de alabanza, pues un servidor nada sabe. En otros ministerios, por la gracia de Dios, hemos crecido y hemos servido, pero en alabanza no es. Pero creo que Dios me habló y dice: tienes hermanos en Cristo. Y así, y Dios puso eso en mi corazón. Y vine a hacerle la invitación al pastor, a su esposa, en cuanto a la alabanza. Y ya que concretamos, o hemos ido concretando y organizando este pequeño evento, el pastor me dice: pues de una vez compartes, si vas a estar por acá, compartes. Y obviamente pues me da alegría, me da gozo. Y aunque el pastor ya me dejó alto el estándar, ¿verdad? Me voy a esforzar, voy a tratar de hacerlo bien, y quiero sumar. En cuanto a la doctrina se refiere, no quiero derribar, hermanos. Yo espero en el Señor que su gracia se derrame en mí para poder compartir la palabra. Pero antes de comenzar, hermanos, pues también de la iglesia de Pátzcuaro, pues les damos un saludo de verdad. De veras, allá tienen, como decía mi hija, tienen familia. De verdad, hay un dichito por ahí que dice que la rana dentro del charco no sabe de la inmensidad del mar. Sí, se entiende, ¿verdad que sí? Y creo que también sumergidos cada uno en ciertas áreas, sabemos que Dios ahí nos pone, pero sin salir no nos damos cuenta, hermanos, de que tenemos más hermanos en Cristo, que también Dios de este lado puso una mano, de aquel lado otra mano, y cada uno conformamos el cuerpo. Entonces, pues nos atrevimos a salir del charco, del charco de Janixio, y aquí estamos, miren, a un lado del hermoso mar, ¿verdad? Y pues como lo vieron, pues me acompaña mi familia, mis hijos. Me faltó el mayor, él se queda en los quehaceres de mi trabajo, porque todavía tengo un trabajo secular, gracias a Dios por él, y sirvo en la iglesia. Entonces, miren, he estado trabajando en una serie para el año que entra, me estoy anticipando, y esa serie tiene que ver con un buen soldado de Jesucristo, y pues quiero compartirles un mensaje. ¿Qué les parece? Si entramos a la palabra y va abriendo su Biblia conmigo, ¿qué le parece? Si comenzamos ahí en 2 de Timoteo, si quiere ir abriendo su Biblia. Ahí en 2 de Timoteo, hermanos, estuve orando al Señor y pidiendo la dirección, y dice: pues ahí hay uno. Creo que aquí hay buenos soldados de Jesucristo, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sabe? La Biblia tiene muchos contrastes para hacer comparativas entre lo que es un buen soldado, en este caso, y lo que no es. Para tener un panorama más amplio, es bueno comparar la Biblia con la Biblia, como bien dice el apóstol Pedro, ¿no? Que la Biblia no es de interpretación privada, sino ella es su propio intérprete. Y es bueno, hermanos, entender qué es un buen soldado y qué no es un buen soldado. También, al entender las comparativas bíblicas, nosotros mismos podemos darnos por enterados, ¿sí? Y saber si queremos o no aplicar. ¿Por qué?
porque el ser un buen soldado, hermanos, es un desafío. Y resalto, buen soldado. Un soldado común es muy común encontrarlo. El soldado común se parece mucho al mundo, pero un buen soldado no es fácil encontrarlos, hermanos. Un buen soldado está lleno de características o lleno del Espíritu, y en él son muy evidentes, son muy claras, muy palpables. Y en los momentos decisivos, un buen soldado, hermanos, ese buen soldado reacciona según se ha llenado del Espíritu. Conforme ha llenado su pensamiento de esa manera, actúa, ¿sí? Como dice el proverbio, ¿sí? Como piensa el hombre, tal es él. Y así ejecuta un buen soldado. Regularmente, hermanos, los soldados comunes y corrientes ejecutan mal. Y también en ellos es evidente su conducta, su forma de pensar y también la manera en la que se comportan en el mundo. Y por ahí en 2 de Timoteo, si quiere poner ahí su vista, hermanos, sus ojos, capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Note el 3 y el 4, que es donde tomamos nuestro texto. Tú pues sufre penalidades, y dice, como buen soldado, no como un soldado común, como buen soldado. Y aquí hay otra parte que resalta, de Jesucristo. No es un soldado del mundo, él sirve al Señor. Su estima de este soldado está para Dios. Totalmente él sirve a Dios en cuerpo, mente, alma y espíritu. Y hace una comparativa en el 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Repito, ninguno que milita, o sea que está ejerciendo su trabajo como soldado, se puede enredar en el mundo. No, él ejerce fielmente su llamado al servicio como soldado. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Según el verso 4, es de agradar. ¿A quién? A quien sirve. Y el apóstol Pablo, recuerde que está enseñando a un joven llamado Timoteo. ¿Sí? Lo está enseñando, ¿por qué? Porque lo está preparando para el servicio al Señor. Y hace esta analogía, esta metáfora, incluso hace 3, pero esta es la que vamos a resaltar, de un buen soldado. Un buen soldado, hermanos, es firme, pero no solamente es firme ante el mundo. En primera instancia, un buen soldado es firme y es fiel para con Dios, pero es firme en cuanto a la carne se refiere, en cuanto a sí mismo, en sujetar sus propias pasiones. Verso 3 dice, sufre penalidades. La idea de las penalidades es soportar las aflicciones que están implícitas dentro del ministerio. Y una de ellas somos nosotros mismos. ¿Sí? No son los de afuera, es la lucha interna que tenemos, ¿sí?, para ejercerlo bien. ¿Sí? Porque a veces tenemos problemas, pero son personales, ni siquiera tienen que ver con mi esposa, mi esposo, mi familia, los hermanos de la iglesia o en el trabajo que yo estoy. Esas aflicciones como tales son en la carne, hermanos, en primera instancia. ¿Sí? Y este buen soldado, hermanos, debe de sufrir. ¿De qué manera es el sufrir? El abstenerse de ellas. Un ejemplo simple, ¿a quién le gusta el café? ¿Sabe que de donde nosotros venimos es un lugar frío? Si aún no sudo, espérese al ratito. Pero es muy frío a comparación, de verdad son 15 o 16 grados de diferencia. Y en la mañana el café, pero un café no puede ser. Más bien 2, ¿no, hermanos? Y si se puede 3, wow. Pero cuando queremos sujetar a la carne solo a uno, empieza la aflicción. ¡Ay, cómo uno! Bueno, sujeta tu carne a ni un café en una semana
estamos afligidos. Esa es una área en cuanto a la comida. Pero ¿qué hay, hermanos, en las otras áreas? Y que son diversas, hermanos. Hay muchas. Ese buen soldado, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ese buen soldado es entendido en esto. Primero sabe entender los tiempos, porque también hay que sujetar la carne en cuanto al tiempo se refiere, ¿sí? Es educado. Ese buen soldado ha sido educado por el Espíritu Santo en cuanto a los tiempos. Y hago un ejemplo simple. Cuando usted va a un restaurante, por ejemplo, y es tiempo de comer, ¿va? La gente ahorita ya no tiene educación y está bien metida comiendo, o es tiempo de comer o del celular. Esa es una plaga que se ha metido en el mundo, pero también está metiéndose a la iglesia. Y eso, un buen soldado sabe educar sus tiempos. Es tiempo de comer con la familia, le presto mis oídos, mi atención a la familia, lo hacemos, tenemos ese tema de conversación, de comunicación, que es tan necesario en estos tiempos, y lo hacemos así. Incluso en los tiempos también que tienen que ver con descanso, hermanos. Sí, hoy en día muchas personas encuentran descanso, deleite en el celular, cuando Dios diseñó todo lo que nos rodea, lo hizo hermoso a su debido tiempo para deleitarnos. Ese celular nos está dando la vuelta en todo. Pero también este buen soldado, hermano, también es íntegro para con Dios. Este buen soldado no necesita que lo estén viendo los demás para comportarse bien. Como bien a veces decimos, hay que guardar el testimonio. Sí, en cierto sentido, pero más bien hay que ser íntegros en ser temerosos de Dios y guardarnos para Dios en todo momento. No es que me vea mi esposa, mis hijos o el pastor. Uy, el pastor ahí viene. Y todos hasta se enderezan. Como soldados no se cuadran. No, el Rey de Reyes, el príncipe del ejército del Señor, siempre nos ve, hermanos. Y eso tiene que ver con integridad. En cuidar mis ojos, cuidar mis oídos, cuidar lo que veo, lo que escucho, para tener dominio en mis emociones. Este buen soldado, hermanos, también sabe a quién sirve. Y es leal a quien sirve. Es tan leal, hermanos, que él no tiene quiebre. Él es de una sola pieza. ¿Sabe de dónde salió esa palabra sincera? En la antigua Grecia, cuando se hacían esas esculturas, o esos que son de aquí para arriba, tiene un nombre, se me fue. ¿Alguien se acuerda? Busto. Y cuando el escultor no era tan bueno y a lo mejor se le quebraba la pieza en la nariz, para acomodar la nariz ponían un pedazo de cera, y de ahí viene la palabra sin cera. Ese busto no era de una sola pieza, tenía algo diferente, cera, ya no era de uno solo. Bueno, el buen soldado es único, es de una sola pieza, no tiene quiebre, él sabe a quién le sirve. Hoy en día hay muchos, o habemos muchos, que no nos esforzamos por ser ese buen soldado. Tenemos a veces esos tipos de quiebre. ¿Cuándo? Cuando a lo mejor mi oído, mi ojo me gana. ¿Cuándo? Cuando mis emociones, mis deleites rebasan. Y entonces a veces no queremos ser buenos soldados, aunque sabemos hacer lo bueno, no queremos ser. Y a veces no queremos servir bien a Dios, aunque sabemos hacerlo. ¿Por qué? Porque aflige a la carne. Nos aflige. También este soldado, hermano, este buen soldado, hace todo lo que hace, hermanos. Todo lo que hace es con el fin de agradar a Dios y no al hombre. No de ser visto por nadie. Él es quieto en sus emociones, y el mismo Espíritu de Dios nos baja las revoluciones. Sí, nos apacienta, y él mismo dice, ¿me sirves a mí? Hay una palabra coloquial, ¿no?, que escuchamos, ¿sí? Sereno moreno. Es solo para los morenos, no es cierto, es para todos. ¿Por qué? Porque también nuestras emociones, como bien decía mi familia, nos gana.
también tiene que ver con eso que está en el ser interior. Bueno, es obra del Espíritu, hermanos. Cómo nos va llenando, cómo el mismo Espíritu, por medio de la palabra de Dios, Él cada vez más nos va saturando de sí mismo y es evidente. Pero también es evidente, hermanos, cuando un buen soldado no quiere serlo. Él no lo quiere ser por muchos motivos y busca excusas, tiene argumentos, y bien dice la palabra, ¿no? Que hay muchos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y los tenemos. Y esgrimamos bien, ¿no? Los argumentos y sabemos cómo colocarlos, acomodarlos y darle la vuelta con tal de justificarnos. Bueno, ¿qué les parece si para empezar vemos a un hombre por allá en el libro de los jueces? Vaya conmigo al libro de jueces para hacer esta comparativa entre un buen soldado y uno que no lo fue, hermanos. Ahí en el libro de jueces, Josué y después el libro de los jueces, hermanos. Por ahí hay un hombre llamado Sansón. ¿Quién se acuerda de Sansón? Sansón, un muñeco grande, guapo y de cartón. ¿Se acuerdan? Y era muy de cartón este Sansón porque sus emociones siempre le arrebasaron. Parece que no había un espíritu en él, pero sin embargo Dios lo usó. Pero no olvide esto, hermanos, el libro de jueces, cómo se entiende según el libro. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Resalto otro libro, Ruth está dentro de este tiempo. El libro de Ruth se entiende muy bien. Si usted se fija, su significado de cada nombre del libro de Ruth para comprenderlo. De igual forma, el libro de los jueces, cada personaje se entiende mejor. Le abre, le enriquece, hermanos, para estudiarlo. Bien, Sansón entonces, hermanos, él era guapo, era fuerte. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Qué buscan hoy en día, jóvenes? Guapo, fuerte, fornido, pero bien informal, ¿verdad? Muy de cartón, ¿será así? ¿Jovencitas? ¿Jovencitos? No, esos están vacíos. No hay espíritu como tal dentro. Pero Sansón, hermanos, se entiende según el libro que él era así como se dejaba llevar mucho por esas emociones. Él no afligía su carne porque sus ojos eran muy coquetos, ¿verdad que sí? Veía así, ay. ¿Y cómo se ponían las muchachas? Ay, Sansón. ¿Cómo ves, Sansón? Bueno, Sansón era muy pispireto y le gustaban mucho las muchachas. Como no se quedó con una, pues buscó a otra y luego a otra. Y si ustedes notan, hermanos, en el capítulo 14 del libro de los jueces, Sansón le dice a su... Yo sé, todos conocen el pasaje, ¿verdad? Para ir un poquito más rápido. Sansón le dice a su mamá y a su papá: búscame una mujer que me gustó de las filisteas, en pocas palabras, de otro pueblo. No del pueblo, entiéndase de esta forma, de los cristianos. A ver, Sansón, si te educamos desde temprana edad, dentro del temor de Dios, te educamos de esta forma, como cristiano, no como cristino, como cristiano de verdad. Y tú conoces la voluntad de Dios, te hemos enseñado en el camino de Dios, porque recuerda que era nazareo. ¿Sí? A Sansón le gustaba ponerse la peluca y luego se la quitaba cuando salía de la iglesia. ¿Ha visto a alguien por ahí así? Solo Sansón. Ok. Y Sansón, hermanos, dice: no, quiero de las mujeres de las filisteas. Entonces vemos a Sansón, que era un soldado, pero no quería sufrir esas penalidades, esas aflicciones propias de la carne. No las quería sufrir. ¿Y por qué escoge de las filisteas? ¿Por qué no eligió de las cristianas? ¿Sabe por qué eligió de las filisteas? Porque las filisteas son fáciles. Las filisteas no tienen principios. Las filisteas pueden andar con uno, con otro y con otro, pero las de Judá, entiéndase, cristianas, ¿serán fáciles? ¿Cómo dicen las jóvenes? No, son poquitas, son poquitas.
No, 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 no. Tiene que ser más, con convicción, hermanas, jovencitas. No, claro que no somos fáciles. Tenemos principios. Las jovencitas también tienen integridad personal. Por eso no son fáciles. ¿Y a Sansón qué le gustaba? Lo fácil. Lo fácil. Como a cualquier soldado le gusta lo fácil, pero a un buen soldado le gusta siempre las difíciles. Voy a ir a buscar a esta cristiana, pero ni siquiera ha volteado a mirarme en un mes. Pero algo hay, le he visto que me hace así de vez en cuando. Es listillo, un buen soldado es muy listo, hermano, ¿sabía? El Espíritu de Dios lo ha despertado, ¿sí o no? ¿Han leído por ahí Cantar de los Cantares? Matrimonios, por favor, ayúdenme. Cantar de los Cantares se escribió en forma poética, hermanos, varones, poética. Los hombres no somos, hermanos, no somos desentendidos en esa área de la poesía, ¿o sí, hermanos? Le habla con piropos bonitos a su esposa, ¿no? Es listo, y así crecen los jóvenes, no con cosas del mundo, al contrario. A veces la esposa está, después de 3 días de arreglarse, 2 horas. 2 horas. Como somos bien pacientes y entendidos, y la vemos, ¿verdad que la estamos viendo a ella y no al celular, hermanos? ¿Verdad que las emociones del celular no nos ganan? Ok, son de los míos. Y sale después de 2 horas, hermosa, peinada, arreglada. Dice, ¿cómo me veo, esposo? Wow, bombón. ¿A cómo le responde, hermano? Ahí voy. ¿Te ves bien? Ya ves, ya vámonos. ¿Cómo responde? Si responde así, esposas que me escuchan, póngala a leer Cantar de los Cantares. Como cuando íbamos a la escuela, lo vas a repetir 100 veces, 100 planas de Cantar de los Cantares. ¿Y cómo cree que van a crecer los hijos? ¿Y las hijas? Íntegras. No son filisteas nuestras hijas, ¿o sí? Ni nuestros hijos filisteos. Ellos se saben comportar y ellas saben guardarse para el hombre indicado. Porque lo aprendieron no de Sansón, ¿verdad que no? Como que les agradó esa parte de los cantares, hermanas. Voy a hablar con Benjas, no está trabajando en eso. No es cierto. Están muy serios y me siento un poquito nervioso. Pero bien, a Sansón, hermanos, le gustaba lo fácil, las mujeres fáciles, hermanos. Y una y otra vez los papás le insistieron a que no era propio del cristianismo andar entre una y otra mujer. Pero Sansón se entiende que fue un soldado común y corriente. El mismo libro dice que juzgó a Israel solo 20 años. Y ahí muestra el libro la decadencia como juez. Su decadencia no solamente moral, sino espiritual por falta de búsqueda de Dios. ¿Sí? Si usted nota el libro de los jueces, hay jueces que juzgaron más tiempo a Israel. Por allá, al terminar el libro, cuando comienza Samuel su ministerio, recuerde lo que la Biblia dice, que la lámpara de Jehová se extinguía, dando a entender que poca palabra había dentro del pueblo hasta que se levanta nuevamente Samuel. Y por allá el libro de Samuel, creo capítulo 7, dice, lejos esté de mí de dejar de orar por el pueblo. Era un hombre de una sola pieza, un buen soldado. Entonces, los soldados comunes y corrientes, hermanos, el fin de ellos no es grato, es muy ingrato, no es grato, porque ahí mismo en Jueces 15, hermanos, Sansón se vuelve a acordar de que había tomado mujer y va por ella después de un tiempo. Note a Sansón muy distraído en cuanto al matrimonio se refiere, y según la forma de vida de ese pueblo, dice que el papá dio la hija a otro hombre. ¿Sí? Entonces, a Sansón siempre se puso sus ojos en ese tipo de cultura, como a veces muchos cristianos, en vez de poner los ojos en Cristo o en la palabra, la ponemos en el mundo. Y por allá el libro de los Romanos, capítulo 12, dice que no nos moldemos al mundo, ¿sí recuerda? Sino al contrario, que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo? Por medio de la lectura de la palabra.
Y a veces tenemos nuestros ojos puestos en muchas cosas, menos en la palabra, pues Sansón era uno de ellos. Por lo tanto, perdió la brújula, perdió dirección, hermanos. ¿Y qué pasó con Sansón? En vez de vencer esa aflicción a la carne, se hundía y se hundía cada vez más. Por allá en el capítulo 16 dice que fue Sansón, verso 1, nuevamente a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Va en decadencia cada vez más. Ahora ni siquiera va y dice a sus padres, pídeme a otra mujer. No, va en decadencia. Y de ahí el verso 4 en adelante encuentra a Dalila. ¿Y qué hace Dalila? El mismo verso dice que lo afligía, hermanos, dando a entender lo que a Sansón, en Sansón encontraba deleite. ¿Sí? Entonces, ¿cómo termina Sansón, hermanos? Para empezar, Sansón comienza en decadencia. Este soldado comienza su decadencia poco a poco sin que él se dé cuenta. Y una vez que llega con Dalila dice que Dios lo abandonó. Después de eso, hermano, dice al finalizar, verso 25, léalo si quiere, ponga ahí sus ojos. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los filisteos dijeron, llamen a Sansón, ¿para qué? ¿Lo notó ahí, hermanos? ¿Cómo terminó ese hombre grande, fuerte y de cartón? ¿Cómo terminó? Como un payaso ante el mundo. Y es muy triste que el cristiano o el soldado termine, después de ser un buen soldado o un soldado, termine siendo un payaso de la sociedad, divirtiendo. Porque Dios no nos diseñó, hermanos, para eso. Sí, está conmigo, ¿verdad? Dios nos diseñó para ejercer bien nuestro llamado, sea el que usted tenga o yo tenga, hacerlo bien, con integridad, hacerlo bien, con dominio propio, con entendimiento, porque tenemos la suficiencia de las Escrituras para hacerlo bien. También entendemos, hermanos, que en los momentos difíciles usted y yo no podemos decir a mí nadie me dijo, porque tenemos la palabra en la cual confiamos y nos da dirección en los tiempos difíciles. Y a veces el soldado, hermanos, termina como Sansón, ¿sí? ¿Cómo termina? Divirtiendo a los demás. Qué bárbaro, qué triste, hermanos. Y ahí vemos por qué el apóstol Pablo entonces dice a Timoteo que él sea un buen soldado. ¿Cómo? Soporta, pues, en primera instancia la aflicción de la carne, que es el punto donde nos estamos centrando. Soporta, tú de forma personal soporta. Y ahora entendemos nosotros que la debemos de soportar porque podemos terminar siendo diversión de los demás. ¿Sí? Ahora hagamos ese contraste. Hagamos ese contraste con un buen soldado. ¿Quiénes son buenos soldados? Ya ve, ya más parejo, eso se escuchó más parejito. Un buen soldado, hermano. Pues un buen soldado, hermano, está lleno de convicciones. Un buen soldado está muy saturado de las convicciones sólidas de parte de Dios. Un buen soldado, hermanos, sabe sufrir, ¿sí? Él entiende el sufrimiento, ¿sí? Entendiendo primero esto, que sirve al Señor. Entendiendo también esto, que tiene la ayuda del Espíritu Santo. Repito, entendiendo también esto, que tiene la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerda? San Juan 14, verso 15 en delante. No los dejaré solos o huérfanos, sino les enviaré al ayudador. Entonces no estamos solos. El Espíritu Santo, hermanos, nos fortalece en los momentos difíciles. Este buen soldado, entonces, hermanos, sujetó sus emociones. ¿De quién les estoy hablando, hermanos? De Urías. ¿Ha visto a Urías por ahí en el libro de Samuel? Urías, qué tremendo soldado. No es David, es Urías. Ese es un tremendo soldado. Este soldado, hermanos, no solamente era valiente y esforzado, era entendido en este asunto de afligir su carne, hermanos. Era entendido de cómo agradar al Señor. Este Urías está plenamente convencido de quién lo tomó por soldado. Pregunta, hermano,
¿Usted está convencido de quién lo tomó por soldado? Tenemos que trabajar mucho, hermanos, de verdad. Tenemos que trabajar porque el contraste ahora será entre Urías y David. Y David, hermanos, se relajó un poco en esta área. Al relajarse un poco en esta área, hermano, usted sabe cómo terminó la historia. Pero Urías, hermanos, es alguien que siempre nos pone los pies sobre la tierra. Algo que me agrada de Urías, hermanos, o que me ministra constantemente, que Urías era un soldado raso, un soldado común y corriente como usted y como yo. No tenía una posición de liderazgo, o sí, pero cómo mostró el ser llamado como soldado, cómo defendió su posición como soldado. ¿Sí? Él nos ministra a todos, hermanos, a todos. Este Urías, hermanos, también entendía esto, hermano. Entendía que ante la lealtad a Dios, o la lealtad a Dios no es negociable. La lealtad a Dios no es negociable por nada. Dios ante todo. También Urías entiende, hermanos, y sabe que el defender la posición, ¿cuál? La de la presencia de Dios, es de vida o muerte. ¿Qué posición, hermanos? Yo noto esto, hermanos, cuando vamos a algún lugar. No lo digo propiamente por mi familia, lo he escuchado en muchas ocasiones, en varios jóvenes y personas adultas que van a algún lugar y no hay internet. Dentro del pueblo cristiano, fuimos a tal lugar, pero no había internet. Por ejemplo, hace poco hicimos un campamento en unas cabañas y pues obvio no había internet y la luz que hay es por medio de paneles solares. No hay luz con corriente eléctrica. Y pues obvio ya había hablado esto con los de la iglesia, la congregación. Fue lo que primero dije, no hay internet porque queremos estar buscando a Dios en todo. Quiero que comprendan ese compañerismo cristiano, porque ese celular, hermanos, de verdad cómo divide el compañerismo. Y el cristiano, en vez de que piense, ¿dónde puedo buscar a Dios? Un lugar, no hay internet. ¿Y el internet? ¿Y la posición de la presencia de Dios la defiende? Él defiende el internet. ¿Quién tiene hijos? Escóndale el celular. Se divide la familia. El celular se guarda a ciertas horas, ¿sí o no? Por regla general. Mis hijos están, ellos lo saben. Y el otro está bloqueado, es regla general y las reglas no son negociables. Eso me gusta de Urías, hermanos. Él no negociaba estas cosas tan importantes. En él no había ese tipo de negociación. Amo a mis hijos, pero más amo a Dios. Y no quiero que mis hijos terminen siendo diversión. No quiero que digan que mis hijos se ponen la peluca en la iglesia y luego se la quitan. Porque también creo que somos un libro abierto nosotros los que presidimos, pero también ustedes como cristianos comunes y corrientes. Porque como Urías, antes de estar aquí, estuvimos ahí. Y lo hacemos de limpio corazón, con gozo. Por eso me sigue ministrando Urías. Porque no tiene que ver este lugar, tiene que ver aquel donde siempre nos movemos. Y las personas nos ven. Bien, el apóstol Pablo dice por allá en 1 Timoteo 3 que el que quiera ejercer un ministerio dentro de la iglesia debe de tener a su familia en sujeción de forma voluntaria. Que ellos comprendan, no se las imponemos, los enseñamos, hermanos. Les hacemos comprender por qué motivo, porque eso es un común denominador en todos los pasajes bíblicos, en el caminar pues por la Biblia. Entonces, Urías, hermanos, tiene tantas cosas que exaltar, pero otra de las que siempre me ha ministrado, hermanos, es la importancia que le da la comunión con Dios. Wow, eso no lo cambiaba Urías, o sea, era algo que defendía y no cedía, hermanos. Urías no cedía ni un centímetro de tierra a la presencia de Dios como buen soldado.
¿Entiendes? No voy a perder mi posición y esto lo voy a defender aún con mi vida. ¿Lo defendió con su vida? ¿Lo sabía? Con su propia vida lo defendió. Y eso ministra, hermanos. Pero Sansón, ese muñeco fuerte, ¿defendió algo? Fue desinteresado a las cosas de Dios. Le importaban poco. Le importaron muy poco. Pero no a Urías, hermanos. Urías, él desde que él comienza, hermanos, porque se entiende que era un soldado raso que iba en el comienzo, él no se dio la presencia de Dios porque comenzó a comprender, hermanos, de qué manera se adoraba a Dios. No solamente de este lado, también hay muchas formas de adorar a Dios, y él adoraba a Dios en ese servicio, en esa lealtad. Adoraba a Dios también, hermanos, en ser fiel a Él, y no solo a Él, también a los de más alto rango. Cosa difícil hoy en día. Y él no estaba dispuesto a ceder terreno, no ante los demás, ante su propia carne. El problema no eran los demás, era él mismo. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Porque a veces nos cedemos, nos queremos mucho, hermanos. El ser humano se quiere mucho, se autocomplace mucho. Y dice, ay, otra tacita de café, bueno, no me hace tanto daño. Llevas 3, no me hace tanto daño el café. Otro ratito en el celular, al cabo, ¿qué tanto daño me puede hacer? Y nos gusta, ay, y así somos, nos gusta, nos chiqueamos mucho la carne. Otro ejemplo, ¿no? Las mamás hermosas, bonitas, las hijas hermosas, que van a los lugares, a esos centros comerciales enormes donde hay mucha ropa, muchas bolsas, muchos zapatos. Ay, me gustó una bolsa, corazón. Tienes 16,500, una más, ¿qué importa? Ay, mira, es que acabo de ver un vestido divino y ya no caben en el ropero, ¿qué importa? Y la carne, ay, qué padre. ¿Con qué me lo pondré? Me faltaron los zapatos. Oye, ¿me puedes llevar la siguiente semana? ¿Y al hombre qué tal? ¿El hombre no aplica aquí, verdad, hermanos? Hermanos, digan que no. También el hombre se autocomplace. Entonces Urías es lo que nos ministra, hermanos, que él no cede terreno a esas cosas, a la carne. Ahora no estoy diciendo que no nos vistamos decorosamente y todo lo demás, no voy ahí. Él no está dispuesto a ceder terreno a sus emociones, que tienen que ver en primera instancia con la carne. Y Urías, hermanos, es ese tipo de soldados que no le importa la apariencia. Wow, otro punto donde nos pone los pies sobre la tierra. No le importan las apariencias. Hoy la apariencia, oh caray. Y todavía decimos, como te ven te tratan. No veas al muñeco grande y de cartón. Ve lo que hay dentro. Por eso Dios nos ha dado discernimiento para distinguir de qué están hechos, de qué espíritus son. Por allá, 1 Juan capítulo 4 dice que probemos los espíritus si son de Dios. Pero ahorita nuestros ojos nos engañan y vemos que el muñeco es grande y de cartón. Vea lo que hay dentro, no la apariencia. A Urías no le importaba la apariencia, tampoco le importaba el rango, hermanos. Él era un soldado común y seguía defendiendo esa posición común entre el pueblo, ¿sí? Y ese soldado común, hermanos, hace una gran diferencia ahí en 1 de Samuel. Vaya conmigo a 1 de Samuel, hermanos. Así como rápido, me da tiempo. 1 de Samuel, capítulo 11. Quiero concluir rápido, hermanos. Y en 1 de Samuel capítulo 11, si usted ahí va conmigo, sí, perdón, 2 de Samuel. Sí, 2 de Samuel 11. Ya estoy ahí, hermanos. El ventilador me las mueve poquito, pero 2 de Samuel, hermanos,
Note lo que usted sabe, lo que aconteció aquí, como el tiempo de David era en los tiempos que los reyes salen a la guerra, y David se perdió por un momento, perdió la brújula por un momento. ¿Y qué pasa con David, hermanos? Se relaja, y era el tiempo en que salen los reyes a la guerra, ¿sí? ¿Sabía David distinguir los tiempos? Sí, pero el que cree que esté firme, y cayó David. Entonces, si usted nota, hermanos, en el verso 5 del capítulo 11 de segunda de Samuel, dice, y aconteció, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciéndole, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab lo envía. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo. Después dijo David a Urías, verso 8, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que Urías no estaba en su casa, ¿verdad que no? Porque el presente de la casa se le enviaban, de la mesa real se le enviaban a su casa. ¿Cómo es que se dan cuenta los soldados que no está en su casa, sino dónde está? Dice el 8, después, me perdí, hermanos, ¿dónde? 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Wow, esto está bueno, hermanos, bien interesante. Parece que el texto no tiene nada, pero tiene mucho. Vean, y aquí se entiende que Dios siempre, de forma constante, extiende su misericordia a su pueblo. En este caso estaba Dios extendiendo su misericordia con David, ¿verdad que sí? Porque le está enviando un mensajero, Urías, y lo está despertando. ¿Por qué no fuiste, dice, a tu casa? Señor mío, obvio, la Biblia no lo narra, pero se entiende. Señor mío, ¿y es tiempo de que estés en tu casa si todos estamos en la guerra? Entonces Dios está enviando un mensaje bien explícito por medio de Urías. Entonces, también se nota, hermanos, que Urías, nota en el verso 11, y Urías responde a David, el arca e Israel y Judá estaban bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Cómo era Urías, hermanos? De una sola pieza, sincero. No era de dos materiales distintos, era de uno solo, hermanos. Entonces, ¿qué responde Urías, hermanos? Responde algo natural en un buen soldado de Jesucristo, algo normal, algo que se supone que el cristiano vive de forma común. ¿Qué vive un cristiano de forma común? Disciplina, guardar su vigor y su fuerza para el Señor. ¿Qué entiende ese cristiano por naturaleza? Que entiende que se gasta para el Señor y para su pueblo, antes que todo lo demás. Y Urías es un soldado muy entendido, y al decirle esto a David, se entiende la otra parte, hermanos. ¿Le faltaría el respeto a David al decirle la verdad? Más bien David, hermanos, había desviado, se había dormido por un momento, hermanos, y no atiende el mensaje de Urías. Punto a resaltar, hermanos. El apóstol Pablo dice a las iglesias que tengamos a los demás en un concepto más alto que nosotros mismos, ¿se acuerda? Pero eso es, hermanos, por eso me ministra Urías, que me hace volver y pisar el suelo. Porque es muy común en el ser humano, aún dentro del cristianismo, que cuando el Señor nos pone en un cargo ministerial, comenzamos a perder el piso. Comenzamos a tomar en poco a los demás.
¿No sabes quién soy? Vuelve, pisa la tierra mejor, porque puedes caer como David cayó, hermanos. Y Urías en eso, hermanos, nos vuelve a hablar para poner los pies sobre la tierra. Y al David, hermanos, distraerse, note esto, hermanos. Urías resalta sus convicciones. Urías responde con convicciones personales y dice: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y comenzamos en orden. ¿Qué está primero, Israel y Judá o el arca? ¿Qué posición defendía? El arca antes que todo lo demás, porque es el principio, hermanos, es el comienzo, es el punto de partida, es la presencia de Dios. Porque sin eso, hermanos, estamos como Sansón, como un muñeco grande y de cartón. Pero cuando entendemos el principio bíblico, que el defender nuestra posición ante la presencia de Dios, pues cambia. Otro punto importante que también debemos resaltar es que Urías se deleitaba en la presencia de Dios. ¡Wow, hermano! ¿Sí nota cómo se deleitaba en la presencia de Dios? ¿De dónde provenía la fuerza de Urías, hermanos? ¿De dónde provenía esa fuerza para enfrentar? ¿De dónde provenía esa valentía? Incluso al decirle al rey, por vida tuya que no lo haré. O sea, mi rey, ¿en qué estás pensando? Rey, ¿qué pasa contigo? ¿Se te olvidó lo que nos enseñas? ¿Se te olvidó lo que nos dices? Y David, en vez de poner los pies sobre la tierra, hermanos, sigue adelante con su plan maquiavélico. Sigue con su plan. No desiste, hermanos, de lo que se había metido en su corazón. Y por ahí el Salmo dice, no lo busque, si lo quiere anotar, Salmo 37:4, dice: deleítate en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. ¿Cuáles anhelos tenemos, hermanos? Creo que el primero es estar con Dios en eternidad, porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre para hacer cosas dignas para Él. Y creo que todo aquel hijo de Dios es lo que más lo que más anhela, el deleite en Dios. Encontramos deleite en la palabra, sustento, fortaleza, amparo, sustento y todo lo demás. Y ahí nos gozamos, hermanos. Ahí somos transformados, dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria. Y ahí somos libertados, hermanos, también cuando hemos cometido pecado. Ahí también somos perdonados. Segunda de Corintios, capítulo 3 y 4, solo anótenlo. Pero también, hermanos, le doy otro texto, en Juan 4:34, solo anótenlo porque el tiempo se me va pronto. Jesús dice algo para comprender. ¿Se acuerda que en Juan 4:34 está la mujer samaritana? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, cuando los discípulos llegan con Jesús, le dicen: maestro, no has comido nada. Y Jesús responde así. ¿Se acuerda que respondió? Mi comida es que haga la voluntad. ¿Dónde encontraba el deleite Jesús? ¿En la comida o en la voluntad? ¿Ve? Urías, ¿dónde encontraba deleite? ¿De dónde surgió este entendimiento? De la presencia de Dios. ¿Por qué era tan distinto a los demás soldados? ¿Por qué era un buen soldado que ministra y va a seguir ministrando, hermanos? Porque entiende el punto de partida, hermanos. Así pues, hermanos, hoy en día hay muchas formas de distraernos. ¿Sí? Como el rey David se distrajo de muchas maneras. La idea o el fin, hermanos, es que no nos distraigamos, que tratemos de ejercer eso como buenos soldados de Jesucristo. Sí, y quiero concluir, no sé cómo anda de tiempo, me perdí un poco, pero sigo adelante, hermanos. Ahí mismo, siga adelante conmigo leyendo, ponga sus ojos, hermanos, verso 12. Y dijo David a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¡Wow! Esto sigue teniendo
¿Qué hace el alcohol, hermanos, con nuestros sentidos? ¿No hace que los sentidos afloren? ¿No hace que nos distraigamos más? Y David muy listo, ¿verdad que sí? En vez de que David, hermanos, reflexionara, vuelvo al punto, el que cree que esté firme, no, al contrario, lo voy a embriagar. Pero vea también a Urías, este hombre lleno de convicciones, ni aún con alcohol y comida desistió, sigue adelante. Entonces, wow, tengo muchos textos. Entonces, hermanos, vea al David en el verso 14, al ver David que no desistía este soldado raso, este buen soldado, al no desistir, escribe la sentencia final. Dicen todos, qué tragedia, qué triste, qué difícil. Urías, en el verso 14 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Tremenda carta, ¿sí o no, hermanos? Esa carta, ¿qué hizo con Urías? La carta que leemos, la podemos ver así como injusto, porque lo es, pero también como a veces vemos una película, ¿no? Y dice, qué malo David. Pero espiritualmente, ¿cómo la entenderíamos? ¿Qué decía la carta? Yo la leí un poco. Él la llevaba en su mano. Sí, aunque no la leyó, lo que está escrito, hermanos, dice de Urías, nosotros leemos y decimos, es que llevaba su condena, porque lo pusieron al frente ante los hombres más valientes para que murieran. Le pusieron una emboscada, una trampa, pero en la carta decía, es tiempo de ir a casa. Tu valor ha sido probado. No eres digno de estar en esta tierra. ¿Quién aceleró el tiempo? Al que ama a Dios, todo. Y en la carta decía, vámonos a casa, mi buen soldado. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Y termino, hay otro pasaje, hay varios, pero termino. Juan, nuestro Señor Jesucristo lo escribe de esta forma. Urías no lo ilustró muy bien, pero Juan, el apóstol Juan, escribiendo acerca de Jesús, lo ilustra de esta forma. Y dice que si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. ¿Sí? Y dice que el que ama su vida, la perderá, el que la ama para este mundo, pero el que la aborrece, para vida eterna la guardará. Y eso pasó con Urías. Hermanos, les animo a que sean buenos soldados de Jesucristo. Les animo a que se fortalezcan en Cristo, hermanos. A que seamos como Urías, soldados de una sola pieza. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te bendecimos, amado Padre, porque tu palabra es basta. Tu palabra es suficiente. A tu palabra no le falta nada, mi Dios. Tú, Señor, eres quien llena nuestro corazón. Nuestro deleite está en ti, amado Padre. Gracias te damos, amado Dios, por hablar a nuestro corazón, por despertar con tu palabra nuestro limpio entendimiento, Dios. No permitas, mi Dios, que durmamos ante estos tiempos tan difíciles. Queremos despertar por el poder de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga ministrando, Dios. Queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Padre, gracias, Dios. Gracias por ser paciente con nosotros. Fortalécenos para ser esos buenos soldados y entender, Señor Dios, que sin ti nada somos. Ayúdanos, Dios, a morir a nuestras pasiones, a nuestros deleites terrenales, Dios, y que el viejo hombre mengue, Dios, y el nuevo hombre siga creciendo según tu imagen, según tu Señor Jesús.
Gracias te damos por tu palabra en nombre de Jesús.